Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Adviento. Miércoles de la segunda semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí?, dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y dígame quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Como dije al principio, continuamos en la segunda semana del tiempo de Adviento, temporada en la cual la Iglesia nos invita a contemplar y meditar en la encarnación de nuestro Dios, en Jesucristo nuestro Señor, que Dios, siendo grande, omnipotente, pues se hace uno con nosotros, se hace vulnerable no simplemente para compartir nuestra humanidad, la totalidad de nuestra humanidad, para que así podamos compartir también en su divinidad. Es una temporada bellísima para nosotros que vivimos en el norte, pues es tiempo de invierno. Para los que viven en la parte sur del planeta, pues será el tiempo de primavera.
Pero para nosotros en este tiempo de contemplación de frío y para quizás algunos de nieve, pues es una buena invitación para acogernos a este bello tema de la encarnación de nuestro Dios, que a pesar de nosotros mismos, que no porque lo hemos meritado o merecido, pues Dios ha tomado esta iniciativa de venir a nosotros para aún rescatarnos de nosotros mismos, ¿no? Y pues poder apreciar esta iniciativa de Dios es una gracia, ¿no? Es una gracia que cuando uno reconoce que aunque no lo merece, igualmente Dios viene tras nosotros, nos llama por nuestro nombre, derrama su gracia con abundancia. am, y reconocer esto, pues, es un acto de gracia de Dios y es lo que nos mueve y nos tiene que motivar a nosotros para responder a esta iniciativa de Dios con gratitud. Una acción de gracias constante porque es algo que Dios ha hecho por iniciativa suya, por amor a su creación, por amor a sus hijos e hijas, por amor a ti, por amor a ti, por a mí, por amor a nosotros. Muy bien, en esta primera lectura del profeta Isaías, el contexto es el exilio en la cual se encuentra el pueblo de Dios en Babilonia. Y el pueblo pues ya va quizás en la segunda generación de exilio y pues empiezan a preguntarse, ¿por qué seguimos en el exilio? ¿Qué acaso nos ha abandonado nuestro Dios? ¿Qué acaso ya no se acuerda de nuestro sufrimiento? ¿Qué acaso ya no nos quiere? Lo cual nos debe sonar muy familiar a la mayoría de nosotros. ¿Quién no ha tenido esta experiencia de llegar a ese punto, particularmente en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación, de oscuridad de nuestras vidas, de preguntarse, ¿qué acaso Dios se ha olvidado de mí, de nosotros? ¿Qué acaso Dios no escucha nuestras súplicas, no? Pues es una experiencia muy humana y es ahí donde se encuentra el pueblo de Israel en el exilio y se empieza a preguntar si Dios verdaderamente ya los ha olvidado y empiezan a comparar al Dios de Israel con los dioses de sus opresores, con los dioses que los tienen todavía en el exilio. Y es aquí donde viene la respuesta de Dios a a estas súplicas, a estas experiencias del pueblo en el exilio. Y dice Dios, ¿con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Así que aquí Dios da la respuesta a esas súplicas, a esas oraciones de sufrimiento que no encuentran respuesta. Dice el Dios de Israel, alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? ¿No? Así que aquí Dios se manifiesta como el Dios de la creación sobre todos los dioses. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Y aquí las palabras de Dios por medio del profeta Isaías invita al pueblo que se encuentra en el exilio, en el sufrimiento, pues que contemple el universo, la grandeza del universo. Y este es el Dios, este es nuestro Dios, ¿no? Y que aunque lo sentamos lejos o pensemos de que ya no escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿no? Dios nos dice, ¿cómo yo puedo alejarme de mi creación? ¿Cómo yo puedo ausentarme de lo que yo mismo he creado? Dice, tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. Así que esto es lo que Dios, por medio del profeta Isaías, dice, de que Dios no es un Dios que simplemente ha creado y después ha dejado su creación abandonada, ¿no? Lo cual es una de las nociones filosóficas de Dios, que Dios simplemente creó el mundo y le dejó a su propio ritmo a ver qué hacía, ¿no? Todo lo contrario, Dios, por medio del profeta Isaías, nos dice, no, mi creación es mía y por tanto la cuido, la protejo y la guío, ¿no? Así que es un Dios que no está desconectado de su creación, sino que está íntimamente involucrado en su creación. Y ahora viene otra pregunta de Dios por medio del profeta Isaías que dice, ¿por qué dices tú, Jacob? Y lo repites tú, Israel.
Aquí es interesante cómo Jacob pues, es el hijo de Isaac, por medio que es parte de la descendencia de Abraham, hijo de la promesa. Am, y aquí Jacob, que después del encuentro con Dios, pues Dios le da el nuevo nombre de Israel, y aquí utiliza los dos nombres de Jacob e Israel, ¿no? Y la pregunta es, ¿mi suerte se la oculta al Señor? Aquí están las palabras de angustia, am, y de un sentido de que Dios ya se ha olvidado de nosotros, de que Dios ya no escucha, ¿no? Así que aquí el profeta Isaías repite los lamentos del pueblo que se encuentra en el exilio. Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. O sea, ya se ha olvidado de nosotros. Así que este es el lamento del pueblo. ¿Es que no lo has oído? Ahora responde Dios a estos lamentos de su pueblo. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable, ¿no? Así que la respuesta de Dios a la lamentación de su pueblo es de que es un Dios que está con su creación, está con su pueblo, aunque el pueblo no lo percibe, aunque el pueblo lo siente lejos. Dios dice, Dios está íntimamente unido a su creación. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Así que Dios es el que no solamente da la vida, sino que también da la fortaleza, sino que también da la esperanza, sino también aquel que fortalece a aquellos que se encuentran afligidos, doblegados por la vida. Y esta es la respuesta de Dios, ¿no? Que en medio de la dificultad, en medio de las tribulaciones, nos invita a abrir el corazón, a abrir la vida, aún en medio de la dificultad. Y esto es un punto muy interesante. O sea, ¿cuáles son las alternativas que tenemos cuando nos encontramos en momentos de tribulación, de oscuridad? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, la primera sería simplemente entregarnos a la desesperación y simplemente decir, Dios ya no existe, Dios ya no nos quiere, Dios se ha olvidado, ¿no? Y entregarnos a la desesperación. Y la pregunta ¿es una opción para nosotros eso? Y si nos entregamos a la desesperación, simplemente a la negación total de Dios, entonces, ¿a qué nos vamos a agarrar? ¿A lo que el mundo nos ofrece? ¿A la violencia? ¿Al simplemente imitar a aquellos que pisotean a otros para salir adelante? O sea, ¿es esta realmente una opción para nosotros? La otra opción sería quizás seguir creyendo inútilmente en una fantasía de un Dios que es tipo mago, que por acción de magia nos caen del cielo todo, ¿no? Y sí, hay mucha gente que optan por esta noción de Dios como un tipo de mago que simplemente estamos con brazos cruzados esperando que nos caiga del cielo lo que pedimos, sin que nosotros tengamos que mover un dedo, sin que nosotros tengamos que esforzarnos por poner en práctica, luchar según los dones, según las aptitudes, según la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? Y sí, mucha gente se agarra de esto, de un Dios tipo mago, ¿no? Que simplemente tronará los dedos y ¡pum!, nos caerá lo que pedimos. Pero la pregunta ¿es esta una opción? ¿Es este el Dios que Jesús nos revela? No, no es este el Dios que Jesús nos revela. Entonces, ¿cuál es la otra opción que tenemos cuando vivimos en medio de la dificultad, de tribulaciones, de la oscuridad? Bueno, es el ejemplo que tanto los profetas como Jesús mismo nos presentan. Es la opción de abrir el corazón, la mente en nuestras vidas a la presencia de Dios aún en medio de la dificultad, de la oscuridad, de la tribulación. Porque si no podemos ni siquiera imaginar de que Dios está presente en medio de la tribulación, de la dificultad, de los momentos difíciles, entonces no
lo vamos a encontrar en ninguna parte, ¿no? En tiempos buenos, hermanos, en tiempos de gloria, en tiempos de que todo marcha bien, todo mundo quiere a Dios, todo mundo cree en Dios, todo mundo ama a Dios. Pero es en las pruebas, es en las tribulaciones, es en los momentos difíciles y de oscuridad cuando verdaderamente resaltan los hijos e hijas de Dios. Es cuando la fe quizás se manifiesta más pura, cuando no tengo nada de qué agarrarme, ni de mis esfuerzos, ni de mis triunfos, ni de otros, más que solamente de la promesa de que Dios camina conmigo, de que Dios está conmigo. Y esto nos forza a abrir el corazón, a abrir la mente, a abrir nuestras vidas para percibir, para discernir cómo Dios se hace presente aún en momentos difíciles. Y esta es la alternativa a la cual Jesús mismo nos invita en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, porque es la alternativa a la cual Él se agarró, se aferró en medio de su propia pasión, en medio de su propia muerte, ¿no? Abrir el corazón, abrir la mente, abrir la vida en medio del suplicio, en medio de la oscuridad, cuando no había nadie ni nada más que agarrarte más que de la promesa de que Dios está contigo, de que Dios está conmigo, de que Dios, a pesar de que quizás los sentidos me dicen todo lo contrario, a pesar de que el mundo en torno a mí me dice todo lo contrario, a pesar de que la gente más cercana a mí me dice todo lo contrario, pero la fe me dice, no te sueltes, no desesperes. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tu vida al Dios que en medio aún de tu suplicio, de tu tribulación, de tu oscuridad, ahí viene a tu encuentro, ahí camina contigo, ahí está para socorrerte. Y esta es la alternativa a la cual también el profeta Isaías nos invita. Dice, Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, ¿no? Y aquí el profeta Isaías pues utiliza la imagen de la juventud, ¿no? La juventud, tiempo bello, tiempo de inmensas posibilidades por la energía que la juventud vive, por el mundo que se le abre enfrente y dice, no, pues este mundo es para comérmelo, para tragármelo, ¿no? Este mundo es mío, ¿no? Pero aún así, la juventud tiene sus límites. Aún la juventud, esa energía se apagará o disminuirá, ¿no? Y el profeta Isaías dice, no, pero aún los jóvenes no tienen la capacidad ni de energía, ni de esperanza, ni de porvenir que yo, tu Dios, te ofrezco. Dice, hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero, aquí ahora viene el pero de Dios, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Y esta es la experiencia que cuando uno solamente se aferra a Dios, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, cuando uno se entrega completamente, parece que le salen fuerzas nuevas, que no sabe dónde, pero que le salen. Y que de repente aquello que parecía imposible ahora empieza a ofrecer nuevas posibilidades. La puerta que se cerró parece que ha abierto quizás otra puerta o una ventana, ¿no? Para ver nuevas posibilidades, ¿no? Y esta es la experiencia de aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios, aquellos que han dicho, solamente en Dios está mi vida, mi salvación, mi porvenir, ¿no? Y tristemente yo creo que aquí, para muchos de nosotros pensamos que el someternos a Dios es una esclavitud, pero con un sentido negativo, que el someternos a Dios sería un negar nuestra propia voluntad o simplemente negar nuestra libertad, ¿no? Y es todo lo contrario. Todo lo contrario, aquí lo que el profeta Isaías nos ofrece es una sumisión a Dios y dentro de esa sumisión encontrar una nueva forma de ver, una nueva forma de proceder, una nueva forma de actuar y de ser en el mundo, ¿no? Y que solamente aquellos que se han sometido, que se han entregado completamente, pueden entender. Y esto es a lo que nos invita el profeta Isaías, o sea, Dios por medio del profeta Isaías, que es lo mismo que veremos también en Jesucristo. Dice,
renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de águilas, corren y no se cansan y caminan y no se fatigan. Esta es la experiencia de aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios. Y uno solamente puede probar esto, puede entender esto cuando se somete, cuando se entrega, cuando dice, solamente en ti, Señor, está mi vida, mi porvenir, mi esperanza. Esto no se puede entender, no se puede vivir desde lejos, no se puede entender ni se puede vivir intelectualmente. Es algo que solamente aquellos que se han arriesgado a la sumisión de Dios, a la obediencia de Dios, al señorío de Dios, son los que pueden entender esto que el profeta Isaías dice. Y esta es la invitación a nosotros. Aún en medio de tu dificultad, de tu oscuridad, aún en medio de tu tribulación, ¿estás dispuesto a someterte a Dios, a la obediencia de Dios, a la voluntad de Dios? Confiando que solamente en Cristo está, en su señorío está nuestra salvación. Y repito, solamente aquellos que toman ese riesgo, toman ese paso, pues pueden entender estas palabras del profeta Isaías. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio bastante corto, pero profundamente es un pozo que da agua, es un pozo que da vida y que en estos 3 versos, pues aquí el Mateo nos presenta un platillo suculento que yo creo que se requiere mucha contemplación para saborear, para probar y para apreciar lo que Cristo nos ofrece en estas palabras. Repito, 3 versos, pero con un contenido de mucha profundidad. Así que Jesús está con sus discípulos y la muchedumbre en torno a él y nos dice y ofrece estas palabras. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. En estos 3 versos, Jesús nos ofrece 3 invitaciones. Una es de que vengamos a Él, otra es de que tomemos su yugo, y la tercera de que aprendamos de Él. Y cada una de estas invitaciones tiene un sentido muy significante para nosotros, ¿no? Así que cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, ¿a quién es esta invitación? A todos los que se encuentran agobiados por la vida, fatigados por la vida, y particularmente aquí Jesús está hablando en contraste de la perspectiva que ofrecen los fariseos, que son la crema innata del judaísmo del tiempo de Jesús, ¿no? Y los fariseos, pues, presentaban un judaísmo cargado con leyes, 613 leyes que regulaban la vida personal, la vida comunitaria del judío. Y que, pues, el cumplir estas 613 leyes que regulaban toda la vida personal y comunitaria, pues, por la mayoría eran vistas como agobio, como peso, como imposición, como imposibles de cargar y de vivir. Y pensar de que solamente aquellos que cumplían fielmente estas 613 leyes, pues podían verse como justificados ante Dios, lo cual corre contrariamente a lo que Jesús os enseña, ¿no? Así que los que se encuentran agobiados y fatigados son aquellos que ven la perspectiva que el fariseo ofrece de cómo uno puede sentirse justificado y cerca de Dios y ver esa cantidad de leyes, pues, ¿quién va a poder? ¿Quién va a poder seguir esta cantidad de leyes? ¿Quién va a poder someterse a este yugo imposible? Y esta fatiga y este agobio, pues es eso, ¿no? Y Jesús dice, pero yo tengo otra opción. Yo tengo otra opción diferente al yugo que los fariseos ofrecen, y es el yugo del amor. Es un yugo diferente para cargar.
Entonces, cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, también lo podemos decir acerca de la vida, ¿no? De aquellos que se encuentran agobiados y cansados en la vida, que no encuentran esperanza, que no tienen esperanzas, que no ven otras opciones, ¿no? Y que quizás están dispuestos a tirar la toalla y decir, prefiero la muerte, o simplemente entregarme a la desesperación, o entregarme a la oscuridad, entregarme a la depresión, ¿no? Y Jesús dice, no, te ofrezco otra opción. Ven a mí, confía en mí y yo te aliviaré. Y este aliviaré de Jesús no significa de que no nos promete una vida sin sufrimientos o sin dificultades o sin tribulaciones. Lo que Jesús nos ofrece es una forma de vivir y de cargar la cruz a la cual Él nos invita. Que no es una cruz que oprime, sino es una cruz que te libera. Y por liberación estamos hablando de cómo entender a Dios, cómo entender el reino. Porque al contraste de lo que los fariseos ofrecen, es un suplicio, es un yugo que oprime, que te esclaviza, que te dice imposible de que tú llegues a cumplir a la perfección todo esto que Dios nos pide, ¿no? Pero Jesús nos dice, no, no es en el cumplimiento de leyes, sino es en la obediencia, es en la sumisión, es en la confianza completa de Dios que la vida se lleva a cabo, que el reino se vive. Sí, que Dios nos invita a todos, y el alivio que nos promete es el alivio del Espíritu Santo, es el alivio de saberte amado, aceptado, reconciliado, sanado por Dios. Y que esta experiencia de que a pesar de ti mismo, Dios te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, es esa experiencia lo que provee este alivio del cual Jesús habla. Es la experiencia que no depende de tu esfuerzo, es la experiencia que no depende de tus acciones, es la experiencia que depende de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que es a lo que el profeta Isaías nos llama, nos dice también de que esta experiencia de este encuentro con Dios y con Cristo es lo que produce estas nuevas energías, es lo que te da alas, es lo que te da fortaleza, aún en medio del trabajo y de las fatigas, y que no te cansará. A esto se refiere Jesús. Este es el alivio al cual Él nos invita. Y ahora viene la segunda parte, la segunda invitación que dicen, tomen mi yugo sobre ustedes. Entonces Jesús nos ofrece un yugo diferente al yugo de los fariseos. Esta es una expresión que era muy común entre los judíos, que el tomar el yugo de la ley, el tomar el yugo de la alianza, es imponerse las leyes que son parte de la alianza que Dios hizo con su pueblo, ¿no? Pero también parte de este yugo que el fariseo ofrecía era la cantidad de leyes por encima de la alianza que la tradición judaica y la tradición farisaica también habían producido como expresión de esta fidelidad a Dios, como expresión de lo que significa ser ciudadano de Israel. Y Jesús ofrece un yugo diferente, un yugo que Él mismo modela. Se tomen mi yugo. Así que el yugo que Jesús nos ofrece es un yugo diferente al yugo de la ley que los fariseos promueven. El yugo que Jesús promueve es el yugo fundado en la intimidad y confianza con Dios, no simplemente en la ley. Es en la sumisión a Dios, es en la obediencia a Dios, pero no simplemente una obediencia a rajatablas, es una obediencia que nace de la identificación con el reino, es una obediencia que nace cuando uno, a pesar de uno mismo, se encuentra amado, aceptado, reconciliado por Dios. Es una experiencia que nace en Dios y después que hace posible lo que Dios nos pide y exige, porque Dios también provee la gracia para que lo que Él pide, para que Él exige, sea posible y sea realidad de nosotros.
Después viene la tercera invitación. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Jesús se pone como modelo para nosotros. Jesús no simplemente enseña como los fariseos. Él modela. A lo que Jesús nos invita no simplemente es de palabras, sino que Él se pone como modelo porque dice, te invito a esto porque yo lo estoy viviendo. Porque es lo que le da sentido a mi vida. Y Jesús se pone como modelo porque entonces su propio testimonio de vida, su propio entrega a Dios mismo, nos dice, confía en mí porque yo he confiado en Él y no he quedado decepcionado. Por eso Jesús tiene el derecho de decirnos de que aprendamos de Él, porque se ha sometido a la voluntad de Dios, porque vive en obediencia a la voluntad de Dios, porque está completamente identificado. Y repito, solamente aquellos que se someten, aquellos que viven en obediencia a Dios, pueden entender este contenido tan rico y profundo que nos ofrece aquí, porque Jesús mismo lo modela. Y finalmente dice, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo es suave porque se acomoda a nuestra realidad. O sea que Dios no nos dará algo más de nuestras posibilidades o capacidades. El yugo nuestro, como la cruz nuestra, está ajustada a mi vida. Y tanto la cruz como el yugo, pues es un yugo, una cruz que no te rozará, no te hará fatigar inútilmente, sino que así como el yugo es un instrumento para que el buey pueda jalar con más eficiencia y pueda trabajar con más eficiencia, pues igualmente para nosotros lo que Dios nos da como yugo, como cruz, es para que nuestras vidas rindan lo mejor, según a lo que Dios nos llama en Jesucristo, ¿no? Así que es una invitación impresionante. Vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí. Y esta es la invitación. Esta es la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Y solo aquellos que se arriesgan a tomar esta invitación, a aceptar esta invitación y a someterse y a vivir en obediencia y a vivir identificados con la visión del reino son los que pueden entender lo que Jesús nos dice aquí en estas palabras. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.